Muy buenas tardes, estamos aquí en la Casa del Fester, aquí el reportero más dicharachero, Francisco Sánchez, desde Bon Radio Benidorm, que hoy hemos venido, como ya he dicho anteriormente, a la Casa del Fester porque hemos tenido vamos a tener una conferencia de Ángel Agulló, no, Alfredo Agulló. Eso es. Alfredo Agulló. José Alfredo Agulló López. Ahí, bueno, tú eres Isabel. Isabel, la presidenta del Faro de Ahí, Alejandría de Benidorm. Pues explícanos un poquito, por favor, qué es lo que vamos a escuchar hoy. Esta tarde vamos a escuchar, él es doctor en medicina y cirugía. Tiene un currículum muy extenso. En las páginas web y en YouTube está todo puesto y este vídeo también subirá. Nos va a hablar hoy sobre el lenguaje inclusivo, géneros, tendencias sexuales o galimatías. O sea, la confusión, el desorden y el lío, me ha dicho él. Vaya, menudo galimatías, ¿no? Sí, es una buena conferencia y como te das cuenta, la sala casi siempre está llena, pero hoy veo que mucho más. Bueno, pues para el que no lo sepa, estamos en el Faro de Alejandría, que se celebra todos los martes cada 15 días. Cada 15 días aquí en la Casa del Fester a las 6:30 de la tarde. Puertas abiertas y es gratuito. Bueno, pues ya sabes, te invito a que estés con nosotros. Recuerda que hay que comprar en el comercio de barrio, que Sí, es el señor. que le da vida a todo nuestro municipio Sí, y sobre señor. todo que genera empleo. Muy Mira, bien. por aquí llega, Medio. por aquí mira, Alberto, muy buenas. Alberto no. Ay, Alberto, ¿Está Alfredo. preparado? Antonio Luis, tampoco. Tampoco. José José Alfredo. Alfredo. Es que lo de los nombres estoy Y fastidiado. la No. sala está a tope. Bueno, pues ya una ha llegado el alegría. protagonista. Queda gente debajo todavía. Ha llegado el protagonista a este salón y no, ya vamos a empezar, ¿no? Pero que Prácticamente. protagonista no soy yo, los protagonistas son La ellos. gente. Ah, la bueno, gente. muy bien. Yo lo bien, único que bien. voy a hacer va a ser soltar mi rollo. Sí. Y a ver qué pasa. Confundirnos un poco, ¿no? O aclararnos. Vamos. Crearnos ese galimatías en qué consiste, ¿no? Vamos a intentar que ese galimatías no sea tal. Vamos Muy a bien. intentarlo. Bueno, pues vamos, acompáñame. Venga. Hasta ahora, chao, Estupendo. chao. Bueno, a ver si por favor le quitamos el volumen a todos. Bueno, esta tarde tenemos con nosotros una persona muy conocida en Benidorm, bueno, y por fuera, pero como estamos en Benidorm, José Alfredo... ¡Ay, los móviles! José Alfredo Agulló López. Él nos va a hablar hoy, todos habéis recibido el currículum, así que yo no lo voy a volver a leer. Él es doctor en medicina y cirugía. ¿De qué nos va a hablar hoy? Él ha puesto un interrogatorio: lenguaje inclusivo, géneros, tendencias sexuales o galimatías. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Bueno, yo esperaría el aplauso para el final. No sé si me lo merezco todavía, porque no he hecho nada todavía. El aplauso mejor para el final. ¿Se me oye bien así? Muy bien. Yo, antes que nada, había pensado empezar la charla, la conferencia, hablando de buenas tardes, buenas tardes, para empezar con lenguaje inclusivo. Pero vamos a tomarnos esto un poquito más en serio y vamos a intentar ver qué es exactamente esto del lenguaje inclusivo, qué pasa y qué no pasa. Pero no quiero, antes de nada, no quiero dejar pasar el hecho de agradecer a Isabel y agradecer al Faro de Alejandría que me vuelva a brindar el poder dirigirme a ustedes desde este foro. Quiero recordar que en noviembre, que fue la última vez que hablé, comenté... Tienen aquí delante dos si quieren. De nada. Comenté, era sobre el estado de la sanidad y comenté que no estaba bien. Se me tachó de pesimista, de que estaba haciendo una visión muy negativa de cómo estaba la sanidad en España. Por desgracia, lo que comenté entonces no solamente se ha cumplido, sino que ha empeorado. En la actualidad, este último año, por ejemplo, médicos de familia que no han querido, médicos que no han querido coger la especialidad de medicina de familia han superado los 300. El número de médicos que hay en los centros de salud disminuye y de médicos nacionales disminuye más. Por lo tanto, no está bien la sanidad, ¿eh? Pero simplemente era un comentario
que quería dejarlo ahí, que ha sido así. Antes de empezar a hablar sobre lo que es el lenguaje inclusivo, me gustaría definirle lo que es galimatías. Galimatías, coloquialmente, es confusión, desorden o lío. Es una palabra de origen francés y también de origen griega. En francés se dirá galimatías, pero en griego yo no sé cómo se lee eso de catamatarion, no lo sé. Pero habla de discurso o escrito embrollado. Espero que cuando terminemos, el galimatías que tenemos en cuanto al lenguaje inclusivo y a todo lo demás haya disminuido. Se me ocurrió hablar de este tema porque en el 2017 recibimos en el centro de salud esto. Fue una comunicación en la que nos pedían que lo distribuyéramos al mayor número de miembros de la sanidad para que hiciéramos un uso, y esto canta mucho, hiciéramos un uso no sexista del lenguaje en nuestra actividad diaria. A mí esto me hizo pensar que en algún sitio alguna persona piensa que no está suficientemente visible en el lenguaje que utilizamos. Bueno, hablaremos después exactamente más a fondo de esta guía breve para un uso no sexista del lenguaje que nos hicieron llegar. Sí que vamos a entrar a definir qué es el lenguaje inclusivo. Según el colectivo LGBTIQA+, después, en la última diapositiva, prometo explicar exactamente qué quiere decir LGBTIQA+. Pero ellos definen este lenguaje como una forma de expresión que evita las definiciones de género o sexo, abarcando a mujeres, varones, personas transgénero e individuos no binarios por igual. Esa banderita que hay ahí es la nueva banderita del colectivo LGBTIQ+, A+. Es el arcoíris, pero se le han puesto más cositas, un círculo, una serie de cosas que engloban a otros muchos colectivos que no estaban definidos anteriormente. El titular el autor de esta fotografía la llama Antídoto de Género. Expresa claramente qué es lo que quieren los colectivos LGBTIA+, que sea el lenguaje inclusivo. Es decir, que no haya ni género ni sexo. Aquí es bastante difícil determinar quién es hombre, quién es mujer, ¿no? Pues eso es lo que pretenden ellos. Hay otros colectivos menos agresivos. Me sabe mal que estén de pie. No sé si hay más sitios por ahí. Pues hay otros colectivos menos agresivos que entienden el lenguaje como el lenguaje inclusivo como ese lenguaje que hace referencia expresa a las mujeres. Y esa referencia expresa se hace a través de palabras en género femenino. Incluso, aunque dentro del lenguaje, de la construcción del mismo y del significado, en esa frase esté clarísima la presencia de la mujer y su significado. Como sé que puede llegar a ser problemático cuando vayamos hablando de las sintaxis y de los pronombres relativos y de estas cosas, yo lo que voy a hacer es poner un ejemplo cada vez que toquemos algún tema así para que lo entendamos perfectamente. Por ejemplo, esto que dicen ellos, que hay que hacer, que dice el colectivo feminista, que hay que hacer una referencia expresa a la mujer en la siguiente frase: todos los españoles son iguales ante la ley. Yo creo que la entendemos todos y todos vemos que estamos incluidos todos. Bueno, pues no es lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo sería: todos y todas los españoles y las españolas somos iguales ante la ley o son iguales ante la ley. Estos colectivos mantienen un frente ideológico con una serie de tesis, con unos axiomas, donde reivindican que, uno, la lengua española es sexista. Yo creo que la lengua española no es sexista. Puede ser sexista el discurso que hagamos con la lengua, pero ella en sí misma no es sexista. Dice que la Real Academia Española favorece el mantenimiento de normas lingüísticas y variantes léxicas que ocultan la presencia de la mujer en la comunicación. Vamos a intentar demostrar que eso no es así.
Pepe, me gusta tanto que hayas venido que no me apetece que os separéis, casi os dejo una silla y os sentéis justos. ¿No? Yo te la bajo. Venga. No importa, sí, prefiero que esté conmigo. Hace muchísimo tiempo que no nos vemos y es un placer volver a estar contigo. Disculpa por la hora, pero me he equivocado de sitio. No te preocupes. Gracias. Bien, os estaba comentando que otra de las tesis de este frente ideológico es que la Real Academia favorece la existencia de normas que ocultan todo lo femenino y eso no es cierto. Asimismo, dicen que es necesario borrar de la gramática y del diccionario opciones machistas y sustituirlas por otras que incluso no estén definidas dentro del lenguaje, como chicos, en vez de decir chicos y chicas, decir chiques, o cambiar la O, la A y la E por una X, que no sé cómo pronunciarlo. Suena un poquito difícil. ¿Qué propuestas hacen ellos para tener un lenguaje exclusivo? Pues la que hemos dicho inicialmente. Primero, hacer referencia expresa a lo femenino, duplicando el género, ¿vale? Pongo el ejemplo. Los pasajeros del avión resultaron heridos. El lenguaje inclusivo sería: los pasajeros y las pasajeras del avión resultaron heridos y heridas. Claro, pues esto, desde luego, economía del lenguaje no es, ¿eh? Yo no estoy poniéndola en contra, estoy hablando. Sí. Bueno, yo lamento estas opciones de intolerancia cuando realmente lo que pretendemos es entendernos, ¿no? Creo que esa opción es una opción intolerante. Pero bien, es lo que suelen hacer. Bien, no pasa nada. Seguimos. Hablan también de utilizar sustantivos colectivos de persona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en vez de decir, por ejemplo, los jóvenes, que es un masculino, digamos las personas jóvenes o la juventud. O en vez de decir los ancianos, digamos las personas mayores, la ancianidad, que ya es femenino, la ancianidad, la juventud. Y entonces eso sí que es tolerable en un lenguaje inclusivo. Hablan de la necesidad de creación de femeninos de profesión, cargo o actividad. Y esto se viene haciendo desde siempre. Desde que la mujer se incorpora a determinados puestos, se va aceptando que el nombre de ese puesto, de esa profesión, varíe. Así, aquí tenemos abogados, pues podemos decir que antes era el abogado, después se varió, se puso el artículo y decíamos la abogado, y actualmente ya se dice la abogada. Sin embargo, existen muchas otras palabras donde todavía el sonido no nos termina de gustar. Si decimos el árbitro, la árbitro, todavía bien, la árbitra ya nos suena un poquito más extraño. Si decimos el fiscal, bien, la fiscal, bien, pero la fiscala a mí también me suena extraño. Si decimos el albañil, bien, la albañil, bien también, pero la albañila, pues también me suena extraño, ¿no? Otra de las opciones que hablan para este lenguaje inclusivo es eliminar los artículos. Si eliminamos los artículos podemos variar el sentido de la frase. Si decimos va dirigido a los estudiantes de secundaria, entendemos que va dirigido a todos los estudiantes de secundaria. Ahora, si decimos va dirigido a estudiantes de secundaria, es como si hubiéramos limitado y como si no fueran todos, ¿no? Incluso hablan también de sustituir relativos con artículo. Me explico. El que lo vea por quien lo vea, ¿vale? Hablan también de sustituir por nombres masculinos, por ejemplo, alguno, quitarlo y decir alguien, ninguno por nadie,
Bueno, es una alternativa, pero tendríamos que hacer exactamente lo mismo para ser igualitarios con las mujeres, ¿no? Es decir, con el femenino. Si decimos la que lo vea, no, quien lo vea. Alguno, alguna, alguien, vamos a quitar los dos, ¿no? Eso es empobrecer el lenguaje, creo para mí. Para mí yo creo que el hacer eso es empobrecer el lenguaje. No obstante, aquí hay maestros que pueden decirnos si es así o no es así, aunque ya no estén en ejercicio. La Real Academia Española responde a este lenguaje inclusivo con que el masculino es el término no marcado para todos los hispanohablantes, especialmente en plural. ¿Qué quiere decir esto? Término no marcado es el término más genérico, el que define el mayor conjunto de cosas. En caso de los sustantivos, el término no marcado es el masculino. Si nosotros queremos hablar de mi padre y mi madre, todas las lenguas románicas entienden que para pluralizar eso lo hacemos con el masculino plural. Mi padre, mi madre, yo digo mis padres. Un gallego dice meus pais, un catalán, un valenciano dice meus pares. Quiere decir, todas las lenguas románicas, al final lo que hacemos es utilizar el masculino plural para este tema. También el hecho de que el empleo del masculino, si lo eliminamos, tiene consecuencias sintácticas y de concordancia un poco graves. A ver cómo seríamos capaces, si hay alguien aquí inteligente, que sepa decirme cómo diríamos el mensaje inclusivo: el hombre y la mujer son amigos y viven juntos. ¿Quién me diría eso en lenguaje inclusivo? Sería algo así como: el hombre y la mujer son amigos y amigas y viven juntos y juntas. Realmente no hay concordancia en esa frase, sintácticamente no está bien. Si eliminamos el masculino genérico, las consecuencias pueden ser también consecuencias de alcance, de reducción de espacio. Veamos, Margarita Salas, la estupenda científica. Si yo digo Margarita Salas es uno de nuestros mejores científicos, estoy diciendo que es uno de nuestros mejores científicos, todos lo entendemos. Ahora, si digo es una de nuestras mejores científicas, he acotado, y no son todos los científicos, sino solamente las hembras. Flaco favor se le hace a Margarita Salas diciéndolo así. Bien, es cierto que la Real Academia Española tiene la función de recoger y desestimar opciones y adoptar innovaciones lingüísticas, viendo cómo se van utilizando por colectivos mayoritarios y cómo se van aplicando en la lengua. Tenemos muchas opciones de eso. Por ejemplo, bueno, entraremos en los ejemplos más tarde. Quiero decir antes que si estamos hablando de que tiene que ser un colectivo mayoritario el que utilice estas nuevas opciones, cabe decir que el 80% de la población hispanohablante es heterosexual, que solamente un 8%, entre 8 y 9%, se definen como LGBTIQA+, que menos del 45% de la población española es feminista y que en la actualidad apenas un 8% utilizan el lenguaje inclusivo. Entonces creo que todavía no es momento para que la Real Academia Española recoja todas esas opciones inclusivas que os he explicado antes que quieren estos colectivos que se metan en el lenguaje. No obstante, la función de la RAE, que es la de recoger, ha ido recogiendo a lo largo del tiempo. La palabra hembra, que siempre pues hembra, ha sido hembra, ahora tiene unas connotaciones sexistas muy fuertes y provoca rechazo, es decir, una hembra en vez de una mujer. Y así lo que ha hecho ha sido cambiar la definición de madre. Madre, que se definía en 1780 como hembra de cualquier especie racional o bruta que ha parido. Bien, suena un poco fuerte, entonces se cambió, en 1884 se habló simplemente de hembra que ha parido, pero tampoco es una frase que le guste a todo el mundo. Y lo que se dice actualmente es mujer que ha concebido o ha parido a más de un hijo, o animal hembra que ha concebido o parido a más de una cría. De esa manera ya se ha recogido una variación de las que se quiere
una actualización en la RAE, ¿no? Hay otros ejemplos muy claros también. Por ejemplo, antes, cuando buscábamos en el diccionario la palabra callo, decía mujer muy fea. Ahora buscamos callo y coloquialmente se refiere a persona muy fea. Ya se ha ampliado, ¿vale? Otro ejemplo claro es costurero. Costurero se definía como mesita con cajón y almohadilla de la que se sirven las mujeres para la costura. Actualmente se ha quitado lo de la mujer y se dice mesita con cajón y almohadilla que se utiliza para la costura. Sí que es cierto que existen múltiples acepciones dentro de la lengua española donde la diferencia de hombre o mujer sí que hace que tengan un significado distinto. Por ejemplo, si decimos hombre de la vida, pues vale, pero si decimos mujer de la vida ya nos suena un poco distinto. Si decimos zorro, bien, ahora si decimos zorra, no nos suena muy allá. Si decimos hombre público, mujer pública, tampoco nos suena bien, ¿no? Lo que pasa es que el diccionario debe de recoger absolutamente todas las acepciones que hayan en la lengua. Habrá que bajar el aire. Todas las acepciones que hayan en la lengua, haciendo las anotaciones y las connotaciones pertinentes para adaptar estas opciones, pero no podemos estar de espaldas al lenguaje. El diccionario es el espejo de la lengua y nosotros, si nuestro espejo nos refleja nuestras arrugas, pues no vamos a romper el espejo, ¿no? Bueno, os he empezado hablando del impreso que recibimos en el centro de salud sobre la guía de uso breve del lenguaje no sexista. No sé si son capaces de leerlo desde ahí atrás, es difícil, ¿verdad? Bien, yo voy a hablar alguno de ellos para que lo vean. Nos recomendaban distribuir esto al máximo posible entre todos los compañeros y cambiar la forma de hablar para evitar un lenguaje sexista. Por ejemplo, lo que siempre se ha dicho, unidad de quemados, quitarlo y decir unidad de quemaduras. Por ejemplo, en vez de decir profesionales sanitarios, deberíamos decir profesionales de la salud o profesionales de la sanidad. Por ejemplo, en vez de decir citar a los pacientes, citar a pacientes, le quitamos el dos. Si teníamos que decir son diagnosticados, pues tenemos que cambiarle y decir tienen un diagnóstico. No podemos decir según manifiestan algunos pacientes, habría que decir hay pacientes que manifiestan. Y una cosa que nos incumbe a muchos de nosotros es los pensionistas no tendrán que abonar los medicamentos. No, eso no está bien dicho. Hay que decir no se tendrá que abonar los medicamentos cuando se tenga la condición de pensionista. Bueno, esto es una forma en que nos dicen que tenemos que dirigirnos. Es lo que pone en esta parte. En esta otra parte, toda la parte derecha de la imagen habla de ciudadanos, hay que decir ciudadanía, pero hay algunos que a mí me llaman más la atención. Por ejemplo, yo para preguntarle a un paciente ¿cómo están sus niños?, le tengo que decir ¿cómo está su infancia? La persona a la que le pregunto no sabe si estoy hablando de sus niños, de su infancia o de la infancia de ella, la que ha pasado, ¿no? No puedo preguntarle, no puedo decir hijos, tengo que decir descendencia. Bueno, no puedo, sí que puedo, pero me aconsejan que no lo diga, ¿no? Los demás, no está bien dicho, hay que decir el resto de la gente. En definitivamente, si esta forma de hablar condicionara una mayor empatía o una mejor relación médico-paciente, yo creo que todos los médicos y todos los profesionales sanitarios hubiéramos hecho el esfuerzo para llevarla a cabo. Lo que sucede es que no es así, y a mí lo que me extraña es que esto, que surge del gobierno que derivó de los pactos del Botanic, y que tanto hincapié hacía en que nosotros habláramos valenciano, que fuéramos valenciano parlantes para poder tener una plaza en la seguridad social, no hiciera esto mismo, pero un lenguaje inclusivo en valenciano. No lo he visto, ¿eh? Cuando hablamos de esta forma, nos cargamos el principio de economía que decíamos antes. No es que tengamos que ir al conceptismo de lo bueno si breve dos veces bueno, no hace falta ir ahí, pero sí que el lenguaje pretende que empleemos las palabras justas para poder entendernos sin irnos a florituras
y a ampliar el lenguaje de una manera que no nos llega a ninguna parte, que lo único que nos provoca es hacer un monstruo discursivo que no nos va a hacer entendernos mejor. Voy a leer literalmente, antes no lo he comentado, lo voy a comentar ahora. El gobierno encargó a la Real Academia Española que hiciera un estudio sobre el lenguaje que hay en la Constitución para eliminar todas las acepciones sexistas y tratar de incluir un lenguaje inclusivo dentro de la Constitución. La Real Academia contestó con esto, decía, cito textualmente, la irrupción de los desdoblamientos de género y otras sustituciones propuestas para evitar el masculino genérico no constituyen la piedra filosofal que pueda resolver el sexismo arraigado en nuestra sociedad. Hay lenguas indígenas en África y en América del Sur donde el término no marcado es el femenino y sin embargo la situación social de la mujer no es por ello mejor. Todos sabemos que es al revés, todo lo contrario. Incluso el borrar de la gramática los masculinos que comentábamos antes, sustituyéndolos por es o por x. He puesto eso de los polles y las gallinas porque me he recordado, no sé si se acuerdan ustedes, aquellas chicas que salieron, chicas o chiques, que salieron en la televisión hablando de que los polles violaban a las gallinas. Entonces, vengo yo a decir que a mí este lenguaje, más que parece que un lenguaje inclusivo, me parece un lenguaje exclusivo. Es cierto que estamos en un país cuya historia, en la historia de nuestro país, han habido 3 religiones, siempre la judía, la musulmana y la cristiana, donde la mujer ha ocupado y ha tenido un rol secundario, es cierto. Pero parece que en la actualidad lo que tengamos que hacer es todo lo contrario, es hacer una discriminación positiva para tratar de soslayar eso. Y las raíces del sexismo se hallan en la ideología de los dos tipos, tanto en una como en su opuesta. Y creo que el remedio para evitar esto simplemente es la educación. Y esta es la primera parte en cuanto al lenguaje inclusivo. Yo lamento que este señor haya considerado que estoy atacando al lenguaje inclusivo, cuando lo único que pretendo es transmitir lo que la Real Academia Española de la Lengua dice. Yo no he querido en ningún momento que mi forma de pensar aparezca aquí, porque soy bastante más radical en cuanto a la acepción de normas inclusivas. Entonces, si me he excedido, pido disculpas. Lo que sí que me gustaría, ya antes de empezar con la segunda parte es distinta, es otro tema. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? ¿Hay algún comentario que quieran hacer al respecto? Me gustaría que esto fuera una charla coloquio. ¿Hay alguien que quiera decir algo? A ver, tenemos una primera mano aquí. Yo solamente es una observación de esa persona que se que entiendo que no podrá opinar sobre lo que se dice aquí, si es ahí, para poder opinar. Está bien, muy bien. Julio, di. Muy bien, efectivamente. L-O. No. Él quiere decir que el plural. Sí, bien. Pero los es masculino, no le.
también la mujer está marginada en el lenguaje castellano, las mujeres, la mitad parcial de la población de este país, Europa. Bien, yo no he dicho eso. Yo he dicho que la Real Academia Española recoge las opciones lingüísticas cuando están refrendadas por una gran mayoría, no antes. No he dicho en ningún momento que el lenguaje inclusivo no deba de utilizarse. Si usted quiere hablar con lenguaje inclusivo, hágalo. Hombre, si tiene que recoger cuando es una gran mayoría el que lo utilice, actualmente no llega al 9% la gente que lo utiliza. Sí, pero no diga usted discapacidad, no diga discapacidad, diga variabilidad funcional. No, discapacidad no, está usted discriminando, está discriminando, diga diferente funcional. No, pero es que eso es diferencia funcional, eso es que llegamos a este tipo de lenguaje, si somos papistas vamos a hacerlo del todo. Bien, vamos a la segunda parte. ¿Hay alguien que quiere decir algo más? Sí, dígame. Claro, ese es el planteamiento. O sea, la Real Academia Española de la Lengua, que no solamente representa a los españoles, sino a los más de 300 millones de hispanoparlantes, va adaptando y va adoptando las variaciones que se realizan. Y entonces, lo que antes estaba mal dicho, admite que se pueda decir de esa forma y lo admite y ya hace las variaciones sintácticas y lingüísticas suficientes para que eso vaya adelante. De todas maneras, yo simplemente soy médico y lo que hago es transmitir la sensación que se me produjo a mí cuando recibí esta opción de que tratáramos de hablar. Yo no soy lingüista, no he estudiado lengua, soy de ciencias. Lo van a notar ahora cuando dé la siguiente parte de la charla, que me voy a decantar más por las zonas de ciencia que por la otra. No lo sé, ya, con el tiempo lo veremos. Quizá ni usted ni yo lo veamos. Sígame. ¿El qué? ¿Esto que estamos hablando? No, yo lo que... opción que lo puede aplicar o no, o ha sido una imposición. No, aquí no hay imposición. Aquí yo lo que estoy diciendo es que hay determinados colectivos que quieren que se hable de esta manera. No, la guía fue no una imposición, fue una recomendación. Si queremos, va a hablar mi amigo Pepe y enseguida. Yo es una pequeña reflexión extendida, que yo no voy a entrar en esto, pero sí voy a entrar. ¿Puedo hablar, por favor? Es que no hablo muy claro, pero estaba esta mañana en la consulta y pensaba en la dificultad cuando salió el libro de charla. No lo vemos hace unos años y es complicado todo esto. Porque intentar hacer tu trabajo y hacer un lenguaje inclusivo a la vez es complicado. Y me he sentado aquí, estaba mirando a Pilar, a mi mujer, y pensaba, sí, como mi padre era maestro, me dijeron esta frase, por medio con fiebre crece, pero no tengo cuál dice esto. Digo, el amor que siento, lo siento, pero él me oye y con eso a mí me basta. Bueno, yo lo digo ahora, Él lo traduce, pero es que no se entiende por culpa del libro y por culpa de mí, que estoy cansado de contigo. Y decía, si tengo que decir una frase, sencillamente, el amor que siento por Pilar y por José Alfredo es superior a las náuseas que me provoca la fiebre. Como digo yo, el amor que es masculino con Pilar que es femenino con José Alfredo, que creo que es masculino. A rato. Con lo mal que me siento, cuánta tontería que estoy oyendo, cada día intentamos todos, él como médico, yo también, y ustedes como lo que sea cada uno, muy respetable, ser personas y cuidar a los que nos estamos alrededor.
Y con estas cosas, no voy a decir tonterías, cosas sobre el lenguaje, sentimos una presión que bastante tenemos por intentar hacer nuestro trabajo bien, para intentar hablar de una forma que no es fluida. Solo quería decir eso, que este hombre es un gran profesional. Yo soy su... ¿vale? Bien, iniciamos la segunda parte. La segunda parte, a mí me hubiera gustado bajarme ahí abajo con un micrófono de estos inalámbricos y empezar a preguntar, hacer una encuesta ahí generalizada. ¿Conoces cuál es tu género? ¿Hay alguien que se atreva a decirme cuál es su género? ¿Cuál? No, eso no es el género. Ya lo veremos ahora, no es el género. No es el género. No. ¿Cuál es su tendencia? ¿O tendencias? Bien, vamos a analizar determinadas cosas. Vamos a ver, como curiosidad, esos símbolos que hemos puesto debajo. Casi todos sabemos, y si no lo sabemos lo cuento yo ahora, que el símbolo femenino representa al espejo de Venus, y el símbolo masculino representa al escudo y la lanza del dios de la guerra, Marte. Eso queda ahí, simplemente es una curiosidad. La Asociación Estadounidense de Psicología habla de que existen más de 50 identidades o tendencias. Pero cuando termina de definirlas a todas, yo no voy a ponerlas todas, voy a poner bastante menos, que existen muchas más y que si alguien no se encuentra incluido dentro de alguno de estos conceptos, esa situación que ella o que él sienta también es aceptable, ¿vale? Definamos lo que es cada cosa. El sexo biológico viene definido por nuestros genitales y viene definido por los cromosomas. Los cromosomas sexuales XY para el varón y XX para la mujer. La orientación sexual aquí viene representada por el corazón, hace referencia hacia quienes nos vemos atraídos con afecto, de forma romántica, emocional o sexualmente. Y nuestra identidad de género viene a referirse a aquello que nosotros somos o que creemos que somos. De tal forma hablábamos antes del sexo que el sexo, el genotipo XX, va a definir el fenotipo femenino. Fenotipos son los caracteres externos, y el XY va a definir a las características masculinas. El cromosoma Y tiene un gen que se llama SRY, que es el que se encarga de que se empiecen inmediatamente, que empiece a funcionar nuestro desarrollo a producir las gónadas y la testosterona en este caso. Si ese cromosoma Y, ese gen, falla, no se desarrollan los caracteres sexuales del varón. Eso sucede en algunas mujeres que tienen aspecto de mujer y cuando le haces el mapa cromosómico aparece cromosoma sexual XY. Es un síndrome que se llama síndrome de Swyer. También hay hombres que tienen cromosomas XX, pero eso es debido a que este gen que he comentado se adhiere a uno de los cromosomas X y entonces se empieza a hacer que las gónadas produzcan testosterona. Es el síndrome de la Chapelle. Son dos síndromes bastante extraños, pero que están ahí. Incluso hay, para que veamos la fuerza del cromosoma Y, hay trisomías, es decir, 3 cromosomas sexuales. En el síndrome de Klinefelter está XXY, donde los caracteres que se desarrollan son masculinos. Y después hay otra trisomía, XYY, que hablan de que es el cromosoma asesino. La gente que tiene 2 cromosomas Y suele ser muy agresiva, incluso se le achaca capacidad de ser muy violenta y ya digo que le llaman cromosoma asesino. Por otro lado, hablábamos de la orientación sexual y hemos dicho que la atracción que es el patrón de atracción erótica, sexual, amorosa
hacia un grupo determinado de personas definidas o bien por su género o bien por su sexo. ¿Bien? Esa es la orientación sexual. Y la identidad de género es aquello que nosotros percibimos que somos. ¿Qué somos? ¿Qué percepción tengo sobre mí mismo? A mí, ¿yo qué me siento? Esto está tan imbricado con la atracción sexual, con la orientación sexual, que es muy difícil diferenciar identidad de género con orientación sexual. Y hay muchas identidades que están tan imbricadas que establecer los límites entre unas y otras es muy difícil. Yo voy a exponer una a una, muchas de ellas las voy a leer y es la definición que da la Asociación Americana de Psicología o Estadounidense de Psicología. Voy a exponer una a una por orden alfabético. Ahí tenemos la primera de todas, andrógino, persona de rasgos externos que no se corresponden definidamente con los propios de su sexo. Todos conocemos algún artista andrógino. Me viene así a la mente Bon Jovi ahora. Alguien puede pensar que también Miguel Bosé en una época determinada o su sobrina Bimba Bosé también tenía características así. Existen otra identidad que es los arománticos. Los arománticos son personas que no son capaces de sentir atracción romántica. ¿Vale? Después están los antrosexuales, que significa literalmente, antrosexual significa literalmente estar atraído por los seres humanos. Se aplica a aquellas personas que no tienen del todo clara su orientación sexual, pero que tienen una flexibilidad tal que son capaces de generar conexiones con gente de cualquier identidad. Esos son los antrosexuales. Y después están los asexuales, que son un 1% de la población mundial, que es el conjunto de personas que no tienen ningún tipo de interés sexual. ¿Bien? Esta fotografía la denomina su autor el duro lastre de la asexualidad. Porque no es una mujer rechazando a un hombre, es esto así. Seguimos con la definición por orden alfabético. Autosexual. Las personas autosexuales son aquellas que se atraen de manera sexual a sí mismas. Esto no quiere decir que no sientan atracción por los demás, pero que para tener relaciones tienen que fantasear y tocarse a través de la visión e imaginación de su propio cuerpo como protagonista. ¿Vale? Los bigéneros son personas que expresan su identidad de género de forma tanto masculina como femenina, al mismo tiempo o de forma alternada o incluso junta. Una persona bisexual es una persona que tiene preferencia por igual por ambos sexos. Se dice que los bisexuales son el grupo mayoritario dentro del colectivo LGTB. Cisgénero. Yo creo que el 80% de las personas que estamos aquí somos cisgéneros. Esa sería su identidad sexual. Si está usted conforme con los órganos sexuales que tiene. Sí, ¿verdad? Bien, pues la persona, si te identificas... Ya, pero es que ahora estamos, como somos personas cultas o que queremos tener cultura, pues nos adelantamos y tratamos de enterarnos de todas estas cosas. Dice, textualmente personas que se identifican con el género que les fue asignado al nacer. Evidentemente, con este género, que si somos cisgéneros, tenemos muchísimos privilegios, tal y como tenemos ahora mismo la sociedad, ¿no? Los travestis ahora le llaman crossdresser, que no deja de ser lo mismo, pero en inglés. Hombre que se viste de mujer, independientemente de si es gay o no. Los demigéneros son personas que solo se identifican parcialmente con un género. Y eso puede ser con un solo género, o combinando varios, o ser agéneros. Veis que se imbrican mucho unos con otros, se pierden los límites de las identidades sexuales. Los demisexuales
Con este término se engloba a todas aquellas personas que solo sienten atracción sexual hacia alguien con quien hayan establecido un vínculo afectivo previo. Si no, no sienten atracción sexual. Uno de los más antiguos, véase las fotografías, ya se describió en América del Norte con nativos de América del Norte. Evidentemente los nativos de América del Norte son los indios, Pues en ellos se definió esta identidad sexual que se llama dos espíritus, que se las consideraba seres especiales con características místicas y que se caracteriza porque la persona se puede identificar con los dos roles, con el masculino o con el femenino. Bien, gay, hombre al que suelen gustar exclusivamente otros hombres. Género fluido, gender fluid. Esto es hay dos afecciones, gender fluid o queer, que son muy extensivas en todas las identidades sexuales y que los americanos lo utilizan mucho. Género fluido es aquella persona que no tiene una identidad de género fija, sino que va fluyendo entre los estereotipos que marca la sociedad. Se va de un lado a otro sin mayor problema. Género neutro, esta imagen la hemos visto completa cuando hemos puesto el lenguaje que pretende el LGTBI, que no tenga ni sexo ni género. Este género también se conoce como agénero. No te sientes identificado ni con tu género biológico, ni con el opuesto a ese, ni masculino, ni femenino, ni no eres clasificable dentro del estándar normativo. Esto es un género neutro. Un género no binario es aquella persona que no se identifica dentro del binarismo. O sea que más o menos son cosas parecidas, pero el neutro te identificas con nada, mientras que el no binario te puedes identificar con uno o con otro. Género no conforme se refiere a las personas cuyo género sentido no coincide con su género asignado al nacer. O sea, todas las personas que expresan su identidad de género de manera no convencional. ¿Vale? ¿Veis que es muy complicado? Que no podemos definirnos, salvo determinadas cosas, hay bastante dificultad para definirme. Heterosexual. Se tiene preferencia sexual por personas del sexo contrario. Evidentemente, este es el porcentaje más alto de la población. Dentro de los heterosexuales hay heteroflexibles, que son heterosexuales, pero que en ocasiones tienen capacidad para tener relaciones también con gente de su propio sexo. Los homosexuales son los que tienen exclusividad por otras personas del mismo sexo. Este es el grupo de individuos, después de los hetero, más común. Y existen los homoflexibles, que son exactamente igual que los heteroflexibles, homosexuales que tampoco les importa de vez en cuando darse un paseo por el lado oscuro, o por el lado claro, tampoco no digamos nada raro. Después están los intersexuales. Los intersexuales son personas con órganos reproductivos que no se ajustan a lo que tradicionalmente se considera masculino o femenino. Inicialmente había puesto esta fotografía para ver los intersexuales, pero he pensado que debe ser más curiosa esta otra, donde se ve lo que son los órganos genitales intersexuales. No están claramente definidos, que no es ni una vulva ni un pene, ¿de acuerdo? Seguimos adelante. Lesbiana. Una mujer a la que le suelen gustar exclusivamente otras mujeres. Es curioso, pero el número de mujeres lesbianas se ha incrementado un 25% en la última década. La Asociación de Psicólogos Americanos dice que quizás sea porque se sienten más cómodas y en entornos más seguros siendo lesbianas. Después están los pangéneros. Pangénero es una persona que se siente todas las identidades y se identifica con todas las identidades de manera simultánea, permanente y fija. O sea, eso. Los pansexuales son alguien a quien le atrae todo tipo de personas, de cualquier sexo y de cualquier género. No digo que se sienta, sino que le atrae. Un polisexual, no solamente eso, sino que no necesariamente tiene que ser chico o chica cis, puede ser un espectro amplísimo. Esto es
lo que los americanos llaman queer, ¿vale? Se escribe Q-U-E-E-R. Seguimos. Hay una etapa donde no sabes exactamente dónde está, no sabes si estás aquí o estás allí, y a esta etapa le llaman questioning, ¿vale? O preguntándome, ¿vale? El queer, que decíamos antes, no eres ni heterosexual ni cisgénero, es un término amplio donde caben muchísimas identidades que no necesariamente tienen que tener una etiqueta fija. Para mucha gente el ser queer es reivindicar, es una forma, un símbolo de reivindicación, una manera de advertir que nuestra identidad no es la que es y que puede cambiar y que mañana puedo ser H y paso mañana B. Curioso esta otra tendencia que se llama sapiosexual, donde solamente somos atraídos por la inteligencia de las personas. ¿Vale? Seguimos adelante. Escoliosexual. Escoliosexual es que solo te atraen las personas que no son no binarias, es decir, ni los hombres ni las mujeres, te atrae el resto, ¿vale? Trans, aquellas personas cuya identidad no se corresponde con su sexo. Aquí se incluyen los transgéneros, los transexuales, las de género fluido y los de género no binario. Variante, también se conoce como género expansivo. No cumple ninguna expectativa social del género que tiene asignado. Y después hay otro tipo de sexualidad que a mí me ha llamado la atención, que se llama grisasexualidad. Y me ha llamado la atención porque dice que en el espectro sexual hay dos extremos. Por una parte están los alosexuales, que son personas que se sienten atraídas por otras personas. Después están los asexuales, que son los que hemos dicho que no tienen ninguna atracción sexual. Y por último están los grisasexuales, que están ahí en un término medio, en una zona gris, donde sí estas personas experimentan atracción y tienen deseos sexuales y quieren tener relaciones sexuales, pero, qué pereza. Y entonces, pues tienen menos sexo del normal porque qué pereza, ¿no? Y por último, y aquí vamos a acabar ya y vamos a dar paso a que podamos hablar de lo que queramos, vamos a ver qué significa LGBTIQA+, o plus, como dicen ellos. Cada una de estas siglas tiene su bandera, ¿vale? Pero yo no me sé la de los países, tampoco he pretendido poner aquí la de los colectivos. L es de lesbiana, ya sabemos que son mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. Gays, hombres que se sienten atraídos por otros hombres. B de bisexual, que se sienten atraídos por ambos sexos. Se dice que este colectivo es el más amplio dentro de los bisexuales, dentro de LGBTI, de esta liga, ¿vale? Trans es la T, corresponden a personas cuyo género no corresponde con su sexo. Q de queer, que es la forma que en Estados Unidos se refiere a todo ese grupo donde la identidad y la orientación de género es totalmente disidente de cualquier norma establecida. La I de intersexual, aquí recogemos a esas personas, esas imágenes que hemos visto antes de órganos sexuales que anatómicamente no son ni masculinos ni femeninos. La A engloba a las AES del colectivo, a los asexuales, los agéneros, los arománticos, y así como a la mayoría de personas que se sienten atraídas por otras personas sin ningún tipo de preferencia y sin ningún tipo de... incluso las que no se sienten atraídas por nadie, ¿eh? Dicen que las personas asexuales son el 1%, lo decía antes, de la población mundial, ¿eh? Y después el signo plus engloba a todas las demás. Y esta es la charla que ha dado lugar, todo lo que ha tenido lugar, todo lo que me he podido aprender de esto y se lo he contado.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La verdad es que ha sido muy interesante este lenguaje inclusivo que hemos visto, y mejor dicho, que hemos escuchado, y que realmente hemos aprendido una lección de parte de Alfredo y que nos ha dejado, bueno, boquiabiertos. Sobre todo lo que yo he descubierto es que no sé nada, no sé si soy heterosexual, si soy bisexual, si soy gay, no lo sé realmente. Me has confundido, de verdad que me has confundido. Ahora tendré que hacer ese test que has dicho que haya que hacer, ¿no? Para saber realmente lo que somos. Claro, yo esperaba aclarar ideas, pero por lo que veo he despertado sensibilidades. Bien, estupendo. Bueno, pues estamos aquí. Quiero decirte que el Faro de Alejandría no tiene ningún tipo de subvención y que pedimos la colaboración de toda la gente. Si puedes hacer un donativo, te pones de acuerdo con Isabel, porque es bueno de que para hacer este tipo de conferencias pues haya un pequeño presupuesto pues para mejoras, Tenemos ¿no? pequeños gastos que, claro, solamente con que se hicieran socios, que son 30 euros al año, ya es suficiente. Con eso nos arreglamos. Bueno, pues vamos a ver si buscamos la fórmula y te invito a que participes todos los martes, cada 15 días, a las 6:30, en lo que sería en la casa del Fester. Muy bien. Bueno, y no tengo nada más que decirte. Sí que te tengo que decirte que hay que consumir en el comercio de barrio. Eso. Te lo recuerdo 1000 veces porque es el que más empleo genera y es el que más valor le da a nuestro pueblo, ¿verdad que sí? No olvides que yo tengo consulta médica de barrio. Ahí está, ahí está. Y dicho lo dicho, desde Benidorm, con amor.